Hola, soy Mr. 9, bienvenidos a un nuevo video. Los fangames, los videojuegos hechos por una comunidad por un fanatismo a una saga, juegos o libros. En este caso hablaremos de los fangames de Five Nights at Freddy's, FNAF, para los compas. Esta saga nos alegró mucho si fue parte de nuestra infancia. Si naciste antes que el juego no debes acordarte de nada sobre este juego. Pero bueno, este juego tuvo muchos fangames a través de su historia y ha llegado a oídos de su propio creador, Scott Cawthon, y ha contratado a sus propios fans para dar vida a juegos hechos por ellos, con el nombre de la marca. Y no salió tan bien la idea como en su momento se anunció. Snap Plus fue cancelado, One Night at Flumpy's en su momento salió bien, pero su creador fue funado y se fue de las redes. Y los otros tres tampoco salieron y no tienen fecha de estreno. Y no parece ser que salgan en poco tiempo. En la investigación puede que me equivoque con el lanzamiento de algunos fangames. Pido una disculpa de antelación, pero de todas formas espero que se les haga entretenido. Pero siguiendo con lo anterior, vamos a ver cómo están los fangames del oso que dice aunque no lo haré solo. Así que, damas y caballeros, niños y niñas, denle una bienvenida a The Mimic Ball 87. Muy bien. Damas y caballeros, niños y niñas, denle una bienvenida a The Mimic Ball 87. Mm. Qué raro, se supone que debía llegar a esta hora, así como lo acordamos. Bueno, ya fue, iré a dormir un rato. ¡Ah! ¡La concha de tu madre! Pero, ¿qué mierda? Hola nube, perdón por eso boludo, cuando llegué estabas dormido y no me escuchaste. Bueno, espera, ¿cuándo llegaste? ¿Y por qué te tardaste tanto? Bueno, resulta que el colectivo no me paró, así que tuve que esperar el siguiente, y como si mi suerte no pudo empeorar, se quedó sin combustible, así que tuve que esperar otro más. Mal ahí. Digo, espera, ¿cómo poronga entraste a mi casa? Dejaste la puerta abierta. Ah, Como sea, estoy aquí para hacer contigo el video de la evolución de los fangames de FNAF, no para recordarte lo pelotudo que sos. bueno, la concha de tu madre. Hola chicos, ¿todo bien? Me presento, yo soy MimicBall87, y es un honor poder colaborar con Mr. Nube, y ya dejémonos de boludeces de una vez. Ah, 2014. Yo no recuerdo mucho de esa época. Cantar canciones de Livingstone con mis hermanos, sin entender qué decía porque la letra estaba en inglés. Pero volviendo al caso, no había muchos fangames, o sea, los había, pero ninguno decente. Voy a mostrarles algunos ejemplos, pero ninguno que conozcan. En realidad, si son conocedores de este tipo de juegos, sabrán de que todos o la mayoría se suben a Gameshow. Pero esto no era así. Antes se subían donde el creador del fangame quería, DeviantArt, Reddit, Tumblr, etc. El primero de todos fue Funnyat Cryptas. Sí, como lo escuchan. Pero de este vinieron otros más interesantes, Final Fuckboys, un juego hecho en el RPG Maker, donde se usaba un humor muy ácido y negro, que tuvo una secuela del mismo año. En un juego de humor duro donde Freddy y sus amigos se andaban a palazos con niños. Y hay otros como Animatronics Awaken, hecho en Roblox. Ok, no pensé que iba a hablar de Roblox tan rápido, y lo peor es que es verdad, ya lo comprobé. Había otros como Freddy Fazbear Pizza Massacre, sí, iniciamos raro este año. Pero era obvio que iba a pasar esto. FNAF salió el 8 de agosto, faltaba solo 4 meses para que termine el año. Además que hacer fangames de FNAF al inicio estaba mal visto por una razón. Había otros más convencionales como Funny at Teddy's, Funny at Freddy's, Scratch Edition, etc. Pero había dos fangames que destacaron entre todos estos. The Return to Freddy, que antes se llamaba Funny at Freddy's Test Fanmade, y fue hecho por un chico de 13 años si no recuerdo mal. Y destacó mucho por su nombre, y había gente que se creía que era el juego real. Pero esto solo era un fangame, se notaba por usar renders que no eran suyos y utilizando de los juegos originales. Y hay una larga historia con este juego y su creador, que no voy a comentar en este video porque es muy largo. Pero si les interesa, hay un youtuber llamado Fountain Co Paradise o FNSP,
sí, FNSP, que explica la historia de este creador. De todas formas seguiremos viendo a este creador porque hizo muchos más fangames a futuro. Volviendo a otro fangame que destacó, fue Final Traces Island. Fue uno de los últimos en salir, y este fue uno de los pioneros en los fangames, que inspiró a más personas a hacer fangames. Tuvo gameplays y todo, fue muy popular en su año. Era algo raro en ese momento, pero bueno, siguiendo con el video, ya vimos 2014. ¿Qué podemos sacar aquí? Bueno, todo estaba muy crudo, pero se notaba que había ganas de crear algo, y al final del año lo vimos. Fangames destacados de Return to Freddy, Five Nights at Island. ...2015... 10 años atrás, para muchos el verdadero prime de FNAF. Habiendo mucha expectativa y hype por la salida de FNAF 3, y a pesar de ser un relativo fracaso, con la posterior salida de FNAF 4, Scott estaba explotando la saga a su modo, y dejaba en claro que esta historia iba a continuar. Y continuó tanto para él, como para el fandom, que estaba con una creatividad bastante interesante, que hoy en día no es la gran cosa, pero, era 2015 che. Y esto se renotó a gran escala, puesto que salieron más o menos 100 fangames en ese año. Sí, escuchaste bien, 100. Yo apenas era un pibito de 7 años cuando todo este boom surgió, teniéndome que decidir si ver los vídeos de FNAF, o un show más. Lo más destacable son las apariciones de sagas como Fazbear's Return, que tuvo del 1 al 4 casi de un saque, o algo un poco más cursed como Five Nights at Chuck's, o el famoso Chuck E. Cheese, que muchos conocieron por la famosa teoría de la inspiración en Chuck E. Cheese para la creación de FNAF. Era 2015, en ese momento Deimos estaba en su prime. También empezaron a aparecer proyectos que parecían ambiciosos, pero con el tiempo quedaron cancelados y en el tacho de basura, como Night Shift 1999, o Those Nights at Fredbear's, no sé exactamente por qué se cancelaron pero ahí quedaron. Lo curioso es que, a diferencia del 2014, acá los fangames ya tenían más tiempo de cocinarse, ya que algunos llegaban más pulidos, con modelos propios, aunque en general seguían repitiendo las mismas mecánicas de Scott, o sea, era mucho de tener el culo en la silla, vigila las cámaras, cierra la puerta, prender y apagar la luz y todo eso, pero con personajes diferentes. Ejemplos perfectos están Five Nights at Krusty Krab, Five Nights at Tubeland, Five Nights at Thomas, sí, el tren Tomás modo asesino, definitivamente era 2015. O incluso Insanity, un juego bastante infravalorado para mí. También se empezaban a ver propuestas más originales como Five Nights to Remember, donde la calidad de los modelos iba en aumento. Y obvio, las secuelas estaban a la orden del día, la tan amada y aplaudida saga de The Return to Freddy's, sacando los juegos 2, 3 y 4 como un toro. Aunque, siendo sinceros, no todos brillaron por calidad, muchos salían más porque querían subirse a la ola de popularidad de FNAF en aquel entonces. Pero, solo unos pocos lograron quedar en la historia, y uno de ellos fue sin duda One Night at Flumpy's. ¿Por qué? Porque rompió la fórmula cliché de aquel subidón de calidad, ya que en lugar de usar modelos 3D como todos, se optó por dibujos, y encima lo hizo divertido y desafiante, con una sola noche que pintaba casi imposible de pasar si no te aprendías bien las mecánicas. Actualmente quizás ya no sorprenda tanto, pero en su momento fue un aire fresco tremendo, Escencia 2015. Y bueno, ahora llegamos al rey de este año, el que no podía faltar, el épico, que digo épico, el legendario, majestuoso, virtuoso, y aclamado. Five Nights at Candy's. ¿Qué puedo decir de este juego? Básicamente era el Diego Maradona de los fangames de FNAF, fue el que demostró que los fans podían crear algo con tanta calidad que hasta parecía un juego oficial. Todos los youtubers lo jugaban, todos hablaban de él como si fuera una entrega oficial de FNAF, y de hecho, mucha gente lo confundía con un título real, Escencia 2015. Fue tan descomunal en su momento que aún a día de hoy, 10 años después, se sigue hablando mucho de él. Y eso fue 2015, la primera gran explosión de los fangames, el año donde el fandom dejó de ser un grupito de fans raros, y empezó a demostrar que podía pararse al lado de Scott y decirle mira lo que podemos hacer. Y de paso, marcar un camino que otros seguirían en los años siguientes, siendo que esto se seguiría expandiendo por el resto de los años, como en el siguiente.
Después de Funny Bad Candies, había un filtro de calidad que se pedía a los fangames, aunque no todos estos los podían seguir o cumplir. Comenzaron a salir fangames de fangames, como Nightmare Before Disney o secuelas no oficiales de Treasure Island. Salían nuevas versiones de fangames ya hechos, como Night Shift at Freddy Remastered. Otras hacían lavados de cara, como Final Nights, o evolucionaban a un buen sentido. Algo triste que estaba pasando era la caída de FNAF por decisiones y juegos del Scott. Pero bueno, siguiendo, ya había una calidad aún mayor en cantidad de fangames y con mecánicas más sólidas y originales como Jolly, secuelas de One Night at Flumpy's y más. Bueno, los fangames destacados de estos años fueron Popco's, sus mecánicas espléndidas, buenos gráficos, una historia que aún no se entendía dentro del juego y el creador tuvo que sacar cosas de externa para explicarla. Estaba bien para su época. Super Snuff, por ser un fangame que no se concentra en el terror, y aunque eso no sea tan original ya que lo vimos en otros fangames, este destacaba por su calidad gráfica, y destacaba más por su pixel art, entre otros fangames que eran PNG solo no moviéndose de un lugar para otro. Sinister Turmoil, y aunque sea un fangame cancelado, se lleva a su lugar por lo que quiso ser, más por lo que fue. Stickman Final Survival. Solo por ser un fangame de celular era algo raro, aunque era más para sacar plata a niños tontos, como yo en su momento. Me había olvidado de uno, este fangame lo debes conocer. Este fangame fue muy destacado en su momento, cuando salió. Hablo de Joy of Creation Reborn. Este fangame de FNAF es el más destacado entre otros en este año. Es un juego free roam donde buscabas objetos para ganar el juego. Tenía fallas, pero era algo distinto, y hablaremos de su secuela más adelante. ...2017, un año bastante extraño, porque mientras FNAF en sí mismo estaba en un punto medio flojo, con el tema del hate masivo que Scott recibió en 2016 gracias a FNAF World, y a que Sister Location no recibió el apoyo que necesitaba en ese momento. Los fangames para ese momento estaban alcanzando un nivel de calidad que ya no se podía ignorar. Recordemos que la comunidad de Scott todavía estaban con teorías que parecían cartas documentos de lo confuso que era todo, y mientras tanto, los creadores de fangames aprovecharon ese escenario para meterle cada vez más empeño a sus proyectos, y también para hacerle de cierta forma competencia a los juegos de terror populares del momento. A ver, ya en este punto el modelaje 3D estaba muchísimo más trabajado, las mecánicas empezaban a salirse de la fórmula cliché, y, lo más importante, la comunidad ya no trabajaba en solitario, sino empezaban las colaboraciones, los equipos de desarrollo de verdad. Si en 2015 eran proyectos caseros, en 2017 ya había organización y hasta testers oficiales. En lo que respecta a títulos concretos, hubo varios que llamaron la atención, por ejemplo uno llamado Five Nights at Mactonic, porque vamos, ¿a quién no le da miedo una hamburguesa con cara? El carisma del personaje lo convirtió en un fangame muy recordado, y lo digo con un sarcasmo que no se nota para nada. También siguieron apareciendo secuelas de Treasure Island, aunque a esta altura ya perdí la cuenta de cuál era remake, cuál era reboot, y cuál era otro juego más con el Mickey endemoniado de los huevos. Pero el 2017 tuvo varios puntos altos. Se estrenó Five Nights at Candy's 3, el cierre momentáneo de una de las sagas más importantes de los fangames, que marcaría un antes y después en la historia del desarrollador, ya que la tercera entrega trajo una atmósfera muy bien cuidada y se sintió como un cierre emotivo. Claro, después se anunció Candy's 4, pero bueno, mejor hagamos de cuenta que eso no pasó en 2017, ya que no nos incumbe aún. Otro gran ejemplo de calidad fue Jolly 3 Chapter 1, Ivan seguía construyendo su nombre dentro del fandom con su franquicia. El juego tenía sus peros, como una dificultad que dependía más del putrefacto RNG o azar que de la habilidad, pero aún así fue muy sólido y se ganó un lugarcito en la lista de favoritos de muchos. Dice Shift at Freddy's 2. Un tremendo guacala en seriedad, pero en humor absurdo es una joyita, solo diré que si sabías inglés, te ibas a cagar de risa, y si no sabías un pomo de inglés, al menos te quedaba la cara de confusión máxima, de qué carajo acabas de descargar en tu dispositivo. Y ahora sí, lo que muchos llaman el mejor fangame de ese año, y quizá de toda la historia de los fangames, y en lo personal, el mejor juego que se estrenó en Gamejol, Five Nights at Candy's no es nada, ni una migaja al lado del mejor fangame de FNAF, y como no, hablo de The Joy of Creation.
La versión Story Mode, porque las otras entregas fueron un cáncer visual. Este título fue directamente el cielo hecho juego de terror, ¿y por dónde arranco? Primero, porque se hizo en Unreal Engine, lo que dio pie a gráficos que no parecían sacados de Paint con PNG recortados, sino escenarios realistas, oscuros, con un ambiente que literalmente te aplastaba. Los animatrónicos Ignited literalmente eran pesadillas y bendiciones hechas modelo 3D. En mecánicas también innovaba, cada noche era distinta, y no repetías la misma fórmula una y otra vez, y eso lo hace dinámico. Obviamente había detalles que no convencían, como el sótano con los endoesqueletos, esa mecánica de si no te miro me muero es más frustrante y demasiado cliché en el horror, que tensa y atemorizante. Pero en general fue, es, y será perfecta. La historia de TJOS no era lo más pulido, ni mucho menos era cine de George Lucas ni Dave Filoni, pero cumplía, y las voces lograban sumergirte más en la experiencia. Para un fangame, ese nivel de producción era algo increíble. 2017 en definitiva, fue un año potente para los fangames, porque aunque FNAF ya no estaba en su pico de popularidad, la comunidad demostró que tenía la creatividad y la fuerza suficiente para mantener viva la llama. Y con títulos como The Joy of Cry y Yo No Candice 3, el mensaje quedó claro. Los fans no iban a dejar morir la saga tan fácilmente, aunque aquí queda más que claro quién es el que carreó todo este año. Pasemos a hablar del siguiente, antes de que nos olvidemos de él. Más secuelas del Prince of Persia, la puta madre, ¿cuándo vamos a tener una versión final de este juego de mierda? Ya estoy harto de las secuelas no oficiales y los rewards. Bueno, siguiendo. FNAF había lanzado su último juego, el Ultimate Custom Night, y supuestamente ya había terminado la saga. Parece que solo era el inicio de este. Sigamos con los fangames destacados de este año. A Shadow of Frey fue un fangame hecho por Fiznom, alguien que no me cae tan bien, pero no voy a meterme en polémicas pelotudas. El fangame está lindo y cuenta la historia de William Afton. La historia era interesante y era un juego divertido, podía asustarte fácilmente. Y por cierto, si no conocen quién es Fiznom, es el creador de FNAF Plus. Final Nights 4, el último juego de su saga y el mejor de esta. La historia nunca terminó de cuajar, pero fue un buen final para la saga, excepto la noche final, esa fue horrible. Fredman and Friend, Left to Rot. Este también fue bueno, mecánicas distintas en cada noche, una custom night única, distintos finales, algo que lo diferencia, y una estética algo retro, post-chip, muy confuso en su momento, buenos gráficos, los diseños no son de mis favoritos, pero están bien. No hay mucho que agregar a estos juegos, ya que son muy metas, y se deben conocer fácilmente. Dormitables. Bueno... De este hablaré con cuidado, su creador es una horrible persona y el juego tiene temas difíciles de hablar. El diseño gráfico a veces dejaba que desear, era muy horrible o muy lindo dependiendo de a dónde veas. Los animatrónicos muchos se veían muy feos, horribles, horripilantes, una masacre para los ojos, y otros estaban bien. ¿Y por qué hablo de este juego en específico? Porque destacó mucho en su momento. Tenía 12 noches, fue uno de los fangames más grandes en estos años, estuvo más de 3 años en desarrollo. Sus mecánicas y historia gustaban, al menos así antes de saber cómo era su creador. Ya no se miran con los mismos ojos a este juego. Si se hubiera pulido más en lo que faltaba, hubiera sido mejor de lo que hay aquí. ...2019. Bueno, llegamos al 2019, parece muy cercano, pero sorprendentemente ya pasaron 6 años desde entonces. Y si tuviera que describir a FNAF en 2019 en una frase sería, segundo arco, con los juegos empezando a ser cocinados por Steel Wool y Lunix, saliendo a la luz lo que para muchos fue un antes y después en FNAF, Help Wanted y Special Delivery, trayendo una nueva era a la franquicia, pero los fangames siguieron diciendo acá estamos nosotros, no se olviden giles. Obvio la comunidad estaba dividida, algunos felices de que la saga se modernizara, otros diciendo esto ya no es FNAF, ahora son 2 PNGs en 3D. Pero esa entre comillas esencia de FNAF, se vería mezclada con nueva calidad visual en los proyectos de ese año. Casos como Yori Bliss, un juegazo con diseño brutal, pero que duró menos que mi cordura al ver que no tengo espacio para un carajo, ya que al estar basado en una marca real, le cayó la demanda y chau, lo redurmieron.
Ahora es casi los media, menos mal que se pudo rescatar ciertas copias piratas, y ya es decisión de ustedes correr el riesgo. Otro fangame innovador y popular fue Taikan Sons Lumberto, básicamente un homenaje al Scope Pre-FNAF, siendo una secuela no oficial de Cheapers and Sons Lumberto, y obviamente más largo, con farmeo de todo tipo, secretos y mucho humor. Para algunos, más divertido que varios juegos oficiales, y para otros, algo que no tenía nada que ver con FNAF, pero los que apreciamos a Scott, apreciamos las intenciones detrás de cada juego. Volviendo al terror pleno, salió para sorpresa de todos, Five Nights at Candy's Remastered. Emil volvió a recordarnos por qué Candice fue, es, y será la cara de los fangames de FNAF, y la calidad es simplemente sublime, obviamente no está al nivel de The Joy of Creation Story Mode, pero es sublime. Una carta de amor a la comunidad, hecha con una calidad que parecía salida directamente de un buen juego de Steam. Y para variar un poco, saldría un juego completamente nuevo y para nada reciclado. Y sí, hablo de otro miserable Treasure Island. No sé cuántos van ya, pero pareciera que cada año alguien dice, ¿y si hago otro juego del Mickey más? Un poco más y se parece a la tabla del fútbol argentino que no para de crecer en equipos cada que sacan los descensos. Y en conclusión, 2019 no fue el año con muchísimos fangames destacados, pero es inevitable que ese año significó mucho para FNAF, no fue un cierre, fue un cambio de etapa. Oficialmente, FNAF daba el salto al 3D y el VR con Steel Wool, y mientras los fangames seguían demostrando que podían sorprender igual, o más que los juegos originales. Algunos ya decían que el verdadero sentimiento de FNAF estaba en Gamejolt y no en Steam, y sinceramente, un poquito de razón tenían. Eso fue 2019, el inicio de la era Steel Wool, pero también la confirmación de que, aunque Scott se entre comillas fuera, los fangames nunca iban a morir, al igual que nuestro amor por esta saga de juegos. Thank you Scott. Loquendo de pacotilla que no sabe pronunciar inglés bien. Muchas gracias a vos Mr. Nube por invitarme a colaborar contigo, fue divertido e interesante realizar estas investigaciones, pero hey, esto aún no ha terminado, ¿cierto? Tienes razón Mimic, esto aún no termina. Chicos, en el canal de MimicVal87 estará la segunda parte de este video, donde verán los fangames de los años 2020 a 2025, que creo que son los más interesantes. Bueno chicos, este es el final del video, recuerden solo darle like, suscribirse y comentar cuál es su fangame favorito. Ahora, nube fuera y que no los coma el... Chao.